Otra de las causas que sigue en la justicia es la causa de los cuadernos, en el cual también está involucrada Cristina Fernández de Kirchner, que si bien hoy ya le aplicaron la tobillera, en el cual va a ser prisión domiciliaria, vamos a analizar en particular esta causa de los cuadernos, a quién podría llegar a afectar, quiénes son los involucrados. Vamos a repasar lo que ya se sabe y lo que puede venir a futuro. Vamos a hablar de esto con Pablo Ferrari. Ella está conectado. Pablo, ¿cómo estás? Un placer. El placer es mío. Bueno, si te parece, comencemos dando como una introducción para renovar y dar a conocer para aquellos que no saben bien desde dónde nace esta causa de los cuadernos, en el cual hay muchas personas involucradas y se piensa que a futuro esto puede llegar a afectar a otras empresas también. Exactamente. Lo que se conoce como causa cuadernos es un conjunto de causas cuya causa madre es la 9608 de 2018. Acusa a funcionarios del periodo kirchnerista, muy en particular a la expresidenta, de actos de corrupción y también a muchos empresarios. Jamás hubo una causa así en la historia argentina, en la que una parte muy importante del poder económico, de lo que uno puede entender como que condujo los destinos del país por lo menos el último siglo, haya sido amenazada de semejante manera. El juicio comienza el 6 de noviembre de 2025 y es muy interesante verlo a la luz de lo que le está pasando a la expresidenta. ¿Por qué? Toda una parte de la biblioteca coincide en que el juicio a la expresidenta ha sido un juicio amañado. En particular, a mí me tocó tomar contacto con muchos datos económicos de la causa vialidad y puedo afirmar que al menos por lo que se le acusa no está comprobado en la causa. Puedo dar un montón de elementos. En el caso de la causa cuadernos, ¿cuál es la particularidad? No solo se acusa a la expresidenta, sino, como hablábamos recién, a muchísimos empresarios de lo más relevante, como dice la jueza León, en áreas de construcción y energía, Claro. sobre todo. ¿Qué implica esto? Ya muchas de estas empresas sufrieron pérdidas y además lo peor está por llegar. ¿Por qué? Porque en el caso de tener un fallo adverso en el juicio, por supuesto puede apelarse a esta corte, pero si la corte dictamina lo mismo que ocurrió con la causa vialidad, estas empresas, además de la expresidenta, estas empresas podrían tener reducciones patrimoniales, perderse, o, por ejemplo, ser deslistadas de la bolsa local y la bolsa estadounidense en el Claro. caso de que participaran allí. Además, por ejemplo, no tener acceso al crédito internacional y nacional. Uno sabe que no hay posibilidad de la existencia de una empresa sin crédito. Con lo cual, uno debe preguntarse si como esto ocurrió, por ejemplo, de manera más o menos sincronizada en Brasil, en Ecuador y otros países, hay, como diría Jorge Luis Borges, un dios detrás de un dios que empuja a los poderes judiciales. Claro. Por ejemplo, en el caso de Brasil ocurrió en particular, no exclusivamente, con el holding Odebrecht, que fue llevado prácticamente a la bancarrota cuando era la empresa de construcción más importante de América Latina. Hubo otras situaciones, mismo con causas con Petrobras, con lo cual uno debería entender, en principio, por los movimientos, incluso de los últimos embajadores estadounidenses en Argentina, que no se especializaban en comercio exterior, sino en reformas en el Poder Judicial, que hay una influencia muy importante sobre distintos eslabones del Poder Judicial en Argentina y otros países de América Latina, que llevan a que los fallos
sean adversos, amañados en general para actores locales, que puede ser el caso de la expresidenta, pero pueden ser no solo, no solo actores como la expresidenta, sino también pueden ser casos como Techín. Techín estuvo implicado en esta causa. Fue sobreseído Paolo Roca, pero estuvo en esta causa. En esta causa está Robela Carranza. En esta causa estuvo el primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Sí, Calcaterra, Roger. Es decir, en esta causa, el grupo América de Unetian. Es decir, si se confirmara que todos estos grandes holdings, que son los más importantes de la Argentina, desaparecen del mercado nacional y además de otros mercados internacionales, ese espacio automáticamente queda liberado para otros operadores. claro. ¿Qué operadores pueden cubrir este espacio? Sin lugar a dudas, hay disputas, pero por la presión que hay sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, pensemos que el 8 de mayo AmCham sacó un comunicado quejándose de que no había salido el proyecto de ficha limpia. Ninguna otra cámara sacó eso. Por Claro. lo tanto, uno tiene que Uno puede entender que pensar hay que una esto presión. esté involucrado, no involucrado quizás con esto, pero le puede afectar como empresa o como institución. Claro, pero AmCham, por ejemplo, Sí, ¿cómo se beneficiaría como cámara de un proceso de este tipo? Porque quedarían liberados espacios, mercados, donde podrían entrar. Y claro. uno tiene que entender que, habida cuenta de la complejidad, no hay nada más útil en la vida que una Corte Suprema afín. Tal cual. Con lo cual, si estos sectores tienen un problema, es un juicio que por el volumen y por las características se anuncia que va a ser largo, pero eh, a la vuelta de la esquina saben que hay una amenaza. Y no solo a la vuelta de la esquina por la resolución del fallo, porque en muchos casos la sola amenaza, el solo hecho de estar implicado en el caso ya produjo pérdidas. Por Claro. ejemplo, en 2018, el holding Techin tuvo un deterioro en la cotización de las acciones apenas se verificó que estaba imputado en la causa Paolo Roca y otros funcionarios, e incluso esto se tiene que establecer en los estados contables, una previsión de pérdida, con Claro. lo cual ya causó un deterioro, pero lo peor puede estar por venir. Por eso me parece muy importante vincular lo que está pasando, que hoy vienen por la ex presidenta, pero mañana es probable que vengan por estos holdings. Claro. Pablo, con respecto a este 6 de noviembre, donde comienza este tema, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué va a pasar este 6 de noviembre? El 6 de noviembre tienen que empezar a llamar imputados, tienen que presentar pruebas, se tienen que presentar abogados. Te insisto, es una causa muy voluminosa, Sí, probablemente la más voluminosa de la historia nacional, quizás con excepción de la AMIA hasta ahora, de la causa AMIA, pero pensemos lo siguiente. Entre los testigos que hay, el material que hay, cuadernos, Paz, que recordemos, en un momento se hablaba que había unos cuadernos, pero que se presentaron unas fotocopias, pero que después estos cuadernos no estaban, se habían perdido, se habían quemado, pero resurgieron, al final no sí, estaban sí, sí. quemados, y cuando aparecen aún las fotocopias, aparecen distintas letras y supuestamente había sido solamente escrito por Oscar Centeno. Por lo tanto, uno tiene mucho derecho a pensar que hay algo raro. Y al haber algo raro, yo lo que quiero decir es, si el juicio se extiende y hay empresas que no se sabe lo que les va a ocurrir, por supuesto van a ver deterioradas, por ejemplo, sus cotizaciones.
Claro. Entonces, la sola amenaza, el solo procesamiento, ya pone en vilo a lo que podríamos llamar el círculo rojo. Claro, es interesante esto que Por planteas, eso es Pablo, tan ¿no? Porque pertinente esta cosa. para estar atentos a aquellos o estas empresas que mencionaban que quizás están en organismos internacionales y que puede llegar a afectar a la economía en particular. Pablo, ¿esto por qué se da, consideras, el 6 de noviembre? El 6 de noviembre es la fecha que se puso para el comienzo del juicio, Sí, pero si vamos más allá de cómo surge esta causa, como hablábamos antes, este tipo de formato no surgió solo acá, surgió en Brasil con el Lava Jato, también en su momento había estado imputado el presidente Lula, después la propia corte tuvo que decir que él no había tenido nada que ver, había sido impulsada por, por Tomás Moro, un experto en derecho especializado en Estados Unidos, y pensemos que el presidente actual, Javier Milei, Federico Sturzenegger, insisten en liberar mercado, que se compita, y en general de manera similar al expresidente Mauricio Macri contra el Círculo Rojo. claro. Por lo tanto, uno debería entender, como no hay tantas fracciones de capital en la economía, si se insiste en pegarle vía judicial a la expresidenta y al Círculo Rojo, el espacio natural que queda liberado es sobre todo para el capital extranjero, muy en particular de origen estadounidense, que es en general la vía por la cual estudian muchos de los jueces actualmente. No estudian en Europa, en Italia o en Alemania, que son formatos de formación de derecho de otro tipo. En general Claro. estudian, tienen becas en Estados Unidos, y eso después se ve a la hora de los fallos. Claro. Pablo, si te parece, vamos a seguir charlando de este tema, ¿no? Con respecto a las empresas que podrían llegar a estar involucradas, incluso una de ellas la estuviste nombrando, y si te parece, para la próxima seguramente ya estés con mi compañero, con Santi, pero desarrollar las personas que hasta el momento se estima que están implicadas en la causa. ¿Te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Pablo, gracias por estar en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pablo Ferrari dialogaba con nosotros acá en la pantalla de Canales. Ya venimos con más información.